En Prensa Inexistente nos gusta figurar. Lo natural y genuino. Lo extravagante y original. Cuenta con nosotros para ser los más glamurosos. Si voy a visitarte es porque me gusta tu estilo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches cuando como reinas o reyes vean este programa sentados delante del televisor de su smartphone o de su tablet y puedan conocer algo más a través de nuestros documentales con Rosa Ceño, nuestra paisajista de confianza y de cabecera, acerca de nuestras plantas autóctonas y qué se debe de hacer y qué no. Sobre todo, nosotros somos no al plástico. No al plástico, siempre. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias, Eva. Estamos en Puente Romano, sí, un lugar idílico donde muchísimos de los turistas más impresionantes y más capaces, iba a decir, del mundo llegan aquí. Cuando digo capaces es porque no todo el mundo se puede permitir alojarse en Puente Romano. Bueno, pero se pueden dar un paseo por los jardines más bonitos de Marbella. Yo puedo decir que desde el día que llegué a Marbella, el jardín que me conquistó fue el de Puente Romano, por la variedad de planta subtropical que tiene. Adiós, bueno, estamos saludando al personal de este maravilloso y para nosotros excelente y orgullosos del Hotel Puente Romano, que además fue creado por Melvin Villarroel. Sí, para nosotros, además, Melvin Villarroel, además de ser un arquitecto, paisajista y urbanista, premiado, que ha realizado proyectos entre 1974 y el 2010 en la Costa del Sol y a nivel internacional, es un ejemplo de lo que podemos llamarle el precursor de los servicios ecosistémicos. Ya sabes, Eva, que nosotros hablamos de ese tipo de servicios, que son los beneficios que nos proporciona la naturaleza y que nos ayudan a mitigar el cambio climático, y desde luego Melvin Villarroel fue el precursor de toda la filosofía que hay detrás de la teoría, ¿no?, que estamos aplicando hoy, sin saberlo. Decirte que estás preciosa, quedamos las dos de acuerdo en venir con sombrero porque saben que en todos los sitios desaparecen especies que dan mucha sombra, que atraen la humedad, y al decir desaparecer pues no nos queda más remedio que o sacar el paraguas o el sombrero, pero sí, a mí se me olvidó porque todavía no me he acostumbrado a que ya no hay tantas sombras como antes. Yo nací con mucha sombra y veo que ahora prefieren ustedes la luz, pero la luz de justicia. Sí, y bueno, lo que hizo Melvin Villarroel en estos jardines es crear un espacio en el que el 90% de todo lo construido era verde, es la infraestructura verde. Para él era más importante la infraestructura verde que lo que es la infraestructura gris, ¿no? Y ahora se está construyendo, bueno, pues al revés, ¿no? A lo mejor dejan un 10% para el verde, un 25% máximo, y lo demás es infraestructura gris. Entonces tenemos que aprender de los maestros y eso es lo que hizo Villarroel. Por eso esto es un paraíso, por eso este hotel tiene pues la afluencia que tiene, el éxito que tiene por las zonas verdes. Y porque tú hablas muy bien de esos terpenos que son tan buenos para es que son un antiestrés, sí, y que nos relajan, y cuando nosotros vamos a algún sitio y nos sentimos bien, pues sí, tenemos la necesidad de volver. He querido darte la vuelta porque te habías quedado un poco ahí enclaustrada en hasta incluso los divinos muros que diseñó Melvin Villarroel, porque sí, te sientes de verdad como si estuvieras en el centro de Andalucía, en un lugar que han hecho y creado solo para ti. En un paraíso. Y además la planta que introdujo Melvin es la planta subtropical, que al principio no se sabía cómo iba a funcionar. Bueno, pues las araucarias que hay aquí en este jardín pues son ahora mismo ejemplares. Hay washingtonias espectaculares, esto es un Alpinia cerumbets, tenemos canas, tenemos dáturas, calístemon, hay una fusión también con lo que es la planta mediterránea, y todo hecho de una manera magistral. Entonces hay que aprender de los maestros, hay que seguir el camino, y para terminar esta breve introducción sobre Melvin, me gustaría citar una de sus frases, ¿no? Él dijo: el gran ciclo de la naturaleza
es para la Tierra un reloj natural que se determina en el orden del cosmos y el cual el hombre está obligado, ojo, obligado a observar y a respetar. ¿Por qué? Bueno, con Rosa yo aprendo muchísimas cosas cada vez que me veo con ella, cada vez que entro en sus redes sociales. Recordad que es Jingo Landscape en Instagram y también pueden encontrarte Rosaceño. por Rosaceño. Sí. Ella siempre dice ceño como el ceño, pero se pone Rosaceno, para poder encontrarla también en sus redes sociales y seguir todos los consejos que ella nos da. Yo he aprendido que ahora mismo aquí, por ejemplo, se han impuesto en detrimento de otras plantas, que se han quitado algunas plantas que van a durar muy poco tiempo. La moda de la planta de temporada. Sí, yo sigo diciendo lo que ya has oído varias veces y creo que los espectadores están acostumbrados ya a escuchar y comprenden. Cuando nosotros utilizamos planta de plástico o planta de temporada, que estamos cambiando continuamente, no fomentamos la biodiversidad. Y la biodiversidad es la que nos va a ayudar a mitigar, que no frenar, pero mitigar el cambio climático. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues es muy fácil. Viene una mariposa, viene un polinizador y va a polinizar estos dietes tan maravillosos que tenemos delante nuestro. Pero si la planta es de plástico, o si es una planta que solo va a durar un par de semanas o un par de meses y se la van a llevar y la van a tirar, pues todo el trabajo que ha hecho esa fauna natural que estamos fomentando, pues se tira a la basura. Entonces, con estas bellezas, pues plantemos más plantas vivas, ¿no? Porque mira, vamos a contarle a Julia Toro, que los ojos de la cámara que me acompañan y que ella por su juventud no sabe cómo era esa biodiversidad en nuestra ciudad, porque me consta que aquí había caña de azúcar, azucareras, sí, que por zonas como San Pedro y otros lugares de los cuales tú me has hablado, porque llevas aquí menos tiempo que yo, pero por supuesto sí, estás mucho más instruida y experimentada en lo que es tu pasión. Bueno, porque me gusta, vamos la a naturaleza. ver, sí, me queda muchísimo por aprender, pero dentro de lo que he podido ver en la zona del Ángel, en la zona de San Pedro, había campos de caña de azúcar y también de recogida del algodón, ¿no? ¿Por qué? Pues por este clima maravilloso que tenemos. ¿Qué pasa con el clima? Que cada vez hace más calor, las temperaturas son más altas y cada vez la pluviometría es menor, cada vez llueve menos. Entonces, bueno, gracias a un estudio que he realizado en el marco del máster de Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde de la Universidad Politécnica de Madrid, pues he realizado en el módulo de Jardines Botánicos un estudio sobre las variedades botánicas que hay en Puente Romano. No es un jardín botánico porque no tiene una vocación de divulgación, de aprendizaje y de reproducción de plantas, pero sí que es un ejemplo de gran variedad de especies vegetales. Yo he analizado 108 variedades subtropicales que siguen aquí presentes y que constituyen más o menos el 88% de todas las variedades que encontramos. Son las originales que Melvin Villarroel plantó con mucho esfuerzo, con viveros como el de Sotogarden, yendo pues a otras zonas de España, como puede ser Galicia para algunos árboles, como puede ser Cádiz, Granada, Málaga, Almería e incluso el Levante, ¿no? Se trajo planta de muchos sitios para poder crear este paraíso. Sí, bueno, lo mismo que hacemos entre nosotros. Nuestra especie mejora cuando nosotros nos reproducimos con personas que son de otros lugares. Nuestra especie se va haciendo mucho más fuerte ante la virulencia de las enfermedades que han de venir, y supongo que en esta variedad de jardines pasará lo mismo. Respetar el pasado que a ti te gusta tanto e introducir cosas en el futuro que habéis aprendido que pueden estar en comunión, como pasa en el Jardín de los Sentidos, que para muestra un botón pasar por la calle Valentuñana, esquina Jacinto Benavente, y vais a conocer, los que veáis este reportaje o documental por primera vez, el Jardín de los Sentidos que ha diseñado Rosaceño, si no lo conocéis ya. Gracias. Bueno, para terminar, mi conclusión es que tenemos que plantar cosas que estarán vivas en el 2090. Así están trabajando los jardines botánicos de todo el mundo, y tuve el placer el lunes de interpretar a un gran profesional de los jardines botánicos de Australia, de Cooktown, y precisamente todos los estudios de climatología y del jardín botánico están dirigidos a qué vamos a plantar,
que sea capaz de resistir las temperaturas que vamos a tener en 2090. Y en nuestro caso, porque estamos en la Costa del Sol y estamos en Marbella, hay que centrarse también, además de respetar la flora autóctona, por supuesto, pero hay que centrarse en la planta subtropical, porque las temperaturas nos van a pedir una planta que sea resistente a esas temperaturas. Tuviste aquí la visita de alguien muy importante, porque Rosa Ceño nos trae gente muy importante e instruida desde que ella se empadronó aquí con nosotros, para aportar esa biodiversidad que necesitamos en nuestra vida y abrir nuestra mente cada vez más a que en nuestro pasado está la solución más que la tecnología que nos venden. Y recibiste a la embajadora de Canadá, a Paula Caldwell. Vamos a ver, la verdad es que es como un triángulo, porque Paula es la embajadora, la señora Caldwell es la embajadora fue la embajadora de Haití, o sea, de Canadá en Puerto Príncipe, en Haití, y ha venido ahora a España. O sea, vamos a pensar, España, Canadá... ¿Dónde tú naciste? Para poner un poco en antecedentes, no, ¿o has vivido gran España. parte de tu vida? He ido en mis veranos, mis vacaciones, y viví 7 años después del terremoto. Luego vamos a ver un proyecto muy bonito que se hizo tras el terremoto que asoló Puerto Príncipe en el 2010. Pero en el caso de la embajadora, bueno, pues a mí me llamó, gané un concurso con varios paisajistas para poder rehabilitar todos los jardines de la embajada, y se me ocurrió crear un jardín de los sentidos también. No igual que el que tenemos aquí, porque el de Puerto Príncipe fue principalmente subtropical, pero sí con 12 jardines con nombres tan evocativos como pueden ser el Jardín de las Orquídeas, el Jardín Secreto, el Jardín de los Cítricos, el Jardín del Río Rojo, y todo fue a través de estudios de plantas y estudios cromáticos. Y bueno, dejaste testimonio del paso de la embajadora Caldwell por aquí. Sí. Así que vamos a poner unos vídeos en los próximos minutos donde vais a tener la oportunidad de conocerla gracias a Rosa Ceño. Y ¿vamos a dejarlo ahí o nos quieres avanzar qué va a contarnos? Bueno, solo decir que en esos jardines trabajé mucho con los colores. Se celebraba un aniversario de la embajada, y los colores de la embajada, pues mira, como el del micrófono, son el rojo y el blanco, con lo cual fueron los colores predominantes. Usé mucho material de acolchado, quité césped, y al final el resultado final fue como una imagen, como una metáfora de la embajada de Canadá, sus colores, de forma sostenible. Se demostró cómo se puede, a través de una metáfora vegetal, apoyar a un país, porque sobre lo que es la silueta de la hoja de arce de la embajada que hay en su bandera, coloqué tres palmeras haitianas, y al final era una metáfora, ¿no? Está ahí Canadá, un país grande, sólido, sujetando a esas palmeras, ¿no? Haitianas, que representan al pueblo haitiano, y que es un pueblo que sufre mucho, pero que a su vez tiende hacia arriba, ¿no? Hacia la gloria, hacia el sol y hacia el futuro. Pues sí, porque si se acuerdan de vosotros, el futuro está previsto. Y fíjate, nosotros estamos ahora mismo en los jardines de Puente Romano acordándonos de un gran país como es también Haití. Y tener la suerte de tenerte aquí también, que has estado en tantos sitios trabajando y que sigues formándote y aprendiendo. Me gusta hasta el último momento. Siempre estaremos aprendiendo de cualquier cosa, y que tienen ustedes la oportunidad de diseñar su futura construcción, su casa, su promoción y sus jardines también, contando con los servicios de Jingle Landscape y de Rosa Ceño, porque a ella le gusta, cuando pone algo, que sea sólido. Sí, y que quede perdure para siempre, claro, si es posible. Para las generaciones futuras, Eva. Siempre hay que dejar algo para la posteridad. Eso es lo que significa la sostenibilidad, que muchas veces escuchamos el término y no sabemos lo que significa. Pues eso es, vamos a dejar algo a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque solo tenemos un planeta. Exacto, solo tenemos un planeta. Mientras tanto, hay un reportaje gráfico-fotográfico que nos están incluyendo nuestro realizador, que son fotos que nos ha mandado Rosa de todas las cosas bonitas que ella ha podido ver y construir y aportar, y quería compartirlo con vosotros. Hola, tenemos con nosotros a Paula Caldwell.
Saint-Onge. Es embajadora de Canadá en Puerto Príncipe, Haití, entre los años 2014 y 2017. Y bueno, la vamos a entrevistar porque yo tuve la suerte, como paisajista, de hacer los jardines de la embajada, y le vamos a preguntar directamente por qué decidió la embajada crear nuevos jardines. Pues un placer estar con ustedes hoy. La embajada quería crear jardines sostenibles, es decir, tener soluciones basadas en la naturaleza y respetar al medio ambiente. En concreto, eso quiere decir que nos centramos en la gestión del riego mínimo, uso de plantas autóctonas y utilización de áridos en vez de césped, como piedras de río y corteza de pino. El Ginkgo Landscape, en una oferta muy competitiva, ganó el contrato, y Rosa Seño, increíble paisajista, con visión, nos dio más de lo que pensábamos. Diseñó jardines para nosotros centrados en los 5 sentidos: el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto. Paula, te vamos a hacer otra pregunta. En el nuevo diseño de los jardines de la embajada, ¿qué papel jugaron los colores y la simbología? Pues en los jardines se usaron mucho los colores de nuestra bandera, que es el rojo y el blanco. Y además se usó mucha la simbología. Por ejemplo, sobre una hoja de arce diseñada con corteza de pino, se colocaron 3 palmeras haitianas típicas de ahí. Y su significado es el apoyo que Canadá ofrece a Haití desde hace más de 60 años. ¿Y cómo se tradujo el nuevo proyecto de paisajismo a los usuarios? Se usó cartelería en 3 idiomas, el inglés, francés y criollo, para describir las 12 áreas del jardín. Me gustaron todos, claro, pero mis preferidos eran el jardín de las orquídeas, el jardín secreto, el jardín xerófito y el jardín de Haití. Muy bien. ¿Y cómo valorarías el resultado final? Es decir, ¿qué consecuencia tuvo el nuevo diseño de los jardines? Esto es muy importante porque la valoración final de los jardines es que lograron crear servicios ecosistémicos, tanto de regulación y culturales. Y ahora, una última pregunta. ¿Has venido a Marbella? ¿Has visitado nuestras zonas verdes? Creo que has tenido oportunidad de ver el Jardín de los Sentidos que se ha hecho aquí, y nos gustaría saber tu opinión de nuestra ciudad. Bueno, eso es lo que me inspiró. Vine a Marbella porque siempre me han dicho que es lindo, pero de verdad, de ver esos jardines en el centro de la ciudad y también para ver que tienen como un círculo verde alrededor de Marbella, de verdad es una maravilla. Seguro que voy a regresar. Pues muchísimas gracias, Paula. Gracias a ustedes. Muchas gracias. En todo su entusiasmo, porque cualquier cosa que yo pueda hablar con mi querida Rosa Seño se minimaliza, porque ella es una persona que se ocupa de los problemas. Y entonces cuando tiene un equipo que trabaja con ella, le gusta que sea multidisciplinar y se ocupe también con ella de los problemas, sí. Como pasó en la Cruz Roja. Me dices que hay un desastre, en la Cruz Roja de Haití, me dices que hay un desastre y rápidamente del desastre empieza lo bueno. Sí, la reconstrucción. Yo llegué al país el mismo año del terremoto, en 2010, y bueno, un par de años más tarde me llamaron de la Cruz Roja, también con un concurso para trabajar con unos arquitectos, porque se quería hacer una plaza pública que consiguiera volver a unir a la comunidad que ahí habitaba. Es una zona muy pobre, se llama Carrefour Feuille, y la verdad es que se había quedado, después del terremoto, esa parte había desaparecido, habían muerto muchas personas, y lo que se estaba intentando era volver a cohesionar socialmente pues una zona muy castigada. Entonces, mi misión fue, por un lado, crear unos círculos concéntricos en la plaza que no fueran grises, o sea, no la zona pavimentada, sino complementar
y adornar la parte verde, con 4 gamas de verde. 4 Ese gamas pavimento que tanto nos horroriza a nosotras. Sí, sí, pero era necesario porque ahí se iban a reunir los representantes de la comunidad y los vecinos para hablar. Era una plaza como ese ágora, ¿no? De los clásicos, en el que la comunidad se reunía para hablar de sus necesidades, de sus problemas, de sus inquietudes, ¿no? Entonces se reprodujo de alguna manera esa plaza pública y la zona verde pues me tocó a mí. Todo estuvo acolchado con una corteza de pino roja, porque el proyecto se llamaba Tapis Rouge, que significa alfombra roja, y además yo puse todo el acolchado de una corteza de pino rojiza para intentar que no se evaporara tan rápido la humedad tras los riegos, ¿no? Siempre vamos a soluciones basadas en la naturaleza. Cómo lograr maximizar los recursos que tenemos. Por otro lado, necesitaba sombrear. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Haití es fácil tener 40 grados y además con unos índices de humedad altísimos. A través de flamboyanes, que es el árbol típico de Haití, que por cierto he visto en Marbella que hay un par plantados, cada vez vamos a poder más plantar ese tipo de arbolado tropical, pues se pudo lograr ese objetivo y además se llamó a unos artistas locales para que pintaran murales que representaran el sentimiento de la comunidad. Entonces, arte y jardines, ya haremos No solo eso, o sea, después de una catástrofe que la gente tiene la moral por los suelos, cualquiera que esté sufriendo en este momento sabe qué es lo que ocurre cuando el sufrimiento es grande. De momento haces una plaza donde todos los vecinos puedan por un momento olvidar, o por el instante que están allí ayudando, colaborando, ayudarles a sentirse mejor. Sí, sí, y lograr que luego respetaran esas plantas, porque en un país tan pobre pues es fácil que vengan a quitar las plantas, que no quieran, que consideren que a lo mejor es algo ajeno a esa zona, porque no había mucho verde tampoco antes. Entonces, bueno, logramos eso. En clave de servicios ecosistémicos, puedo hablar de 2 cosas. Por un lado, servicios ecosistémicos de regulación, o sea, ahí bajó la temperatura. Con los árboles plantados, con ese sombreado, bajaron las temperaturas, la absorción de CO2 fue grande porque la copa de los árboles es considerable. Y luego a nivel local, los servicios ecosistémicos culturales, pues ese arte plástico que estaba en los murales cohesionó mucho a los ciudadanos y además sintieron el espacio como suyo, lo cual es siempre positivo y es un servicio que presta la naturaleza otra vez, la naturaleza, y ya cuando se fusiona con el arte y con ese sentimiento tan creativo, ¿no?, que tienen los haitianos, pues el resultado fue maravilloso. Me gusta lo que está sucediendo porque hay gente del personal que sube, que baja, nosotros también estamos aquí trabajando, se diría que cada loco con su tema. La verdad es que las cosas bonitas y bellas hacen que la gente respete más, si cabe, lo bonito y lo bello. Y mira, ya te están llamando por teléfono, recordarles también que a lo largo de este documental aparece un número de teléfono y aparece en las redes sociales y todo, donde se pueden poner en contacto con Rosa Ceño si quieren mejorar y aprovechar el espacio para la posteridad. De hecho, nos hemos venido a un lugar donde las plantas no tienen esporas ni nada. Hemos oído algún estornudo de las alergias tan comunes que cada vez son más comunes. Sí, es lo que llamamos los diservicios. Las plantas pues son como los humanos, de vez en cuando hacen cosas que nos molestan. Entonces, sí, las plantas tienen diservicios, que son, bueno, pues el polen, las raíces que a lo mejor nos levantan una cera, pero ¿qué pasa? Que al final lo que tenemos es que valorar, ¿no? Primero, elegir la especie adecuada. Hay que poner la especie adecuada en el lugar adecuado. Eso es la máxima del paisajista. Y luego es muy importante cuidar mucho lo que es el conjunto de la vegetación que ponemos para que la naturaleza sea autorregulante y atraiga a una biodiversidad que sea capaz de cuidar a las plantas. Por ejemplo,
los alcorques vivos que llamamos, ¿no? Es poner debajo de un árbol una selección de plantas que cuando florecen atraen a una biodiversidad que va a estar cuidando la salud del árbol que hay arriba. Pongamos alcorques vivos en nuestra ciudad. Madre mía, yo no te voy a preguntar cómo va el conjunto de la población, porque viniendo hacia este reportaje a la 1 del mediodía, en un día punta que estamos grabando, hemos encontrado a plena luz del sol cómo trabajaban y cómo regaban plantas. O sea, no te voy a decir absolutamente sí. La gente que organiza el bien común de los ciudadanos, que es su dinero, está haciéndolo bien en el tema de nuestro futuro. Lo importante, Eva, es que nosotros lo hagamos bien. Me gustaría contaros algo sobre un proyecto cerca del mar que fue muy complejo, pero no imposible, para que veas que lo imposible también es posible. Es decir, pues nos vamos a trasladar a otro lugar de Puente Romano y desde ahí se lo vamos a contar. Muy bien. Listo, nos dice mi querida Julia Toro, cuando queráis. Nos hemos querido trasladar a otro lugar, hemos querido compartir con todos ustedes en este mismo momento nuestra costa maravillosa, nuestro mar, nuestro maná, que es la tierra y el mar. Siempre miramos al cielo con muchísima esperanza para que llueva, pero de momento no hemos podido todavía propiciar la lluvia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado también lo que se planta cerca del mar, porque el mar viene por nosotros, ¿no es así, mi querida Rosa Ceño? Efectivamente. Nosotros hacemos un análisis de las aguas que van a regar cuando los jardines están cerca del mar. ¿Por qué? Bueno, pues porque pueden estar contaminadas, pueden estar con un alto índice de salinidad y pueden estropear la planta. Por otro lado, la tierra puede estar también contaminada de alguna manera, ¿no? Por esa cercanía al mar y tener un índice de salinidad demasiado alto. Y por último, hay unos vientos salinos como el levante, que cuando aquí sopla el levante, mucha de la planta pues le pasa lo que estamos viendo en algunas hojas, ¿no? Que se quedan marrones. No se muere la planta, pero sí se quema, y si les ha pasado alguna vez, yo les recomiendo que echen agua. Exacto, lo que le pasa también a las personas con el levante. Yo estaba pensando en los vientos, que les da dolor de cabeza, que se ponen nerviosas. Eso afecta porque trae también arena de otros lugares, ese calor. Sí, nosotros nos vimos enfrentados a un problema, que para eso están, para solucionarlos, en Puerto Príncipe, cuando tuvimos que realizar un jardín en un terreno que 2 años antes era mar y se había rellenado con escombros. Claro, lo primero que a mí me vino a la mente es la osmosis marina, ¿no? Va a subir el agua de alguna manera, porque hace 2 años eso era mar absoluto, y a lo mejor nos va a contaminar la planta y se va a morir toda, ¿no? Estaba muy preocupada. Entonces se realizaron unas jardineras, trabajé con un equipo de ingenieros y de arquitectos que luego se impermeabilizaron y ha funcionado. ¿Y cómo se llama este jardín? Se llama el Jardín de los 6 continentes. Se realizaron jardineras que tenían quizás los elementos necesarios, porque ¿cómo pueden convivir plantas de 5 continentes? Además, en un lugar donde me estabas comentando antes, porque ustedes no saben todo lo que pasa entre bastidores. Sí. Los labios, lo que hablamos, lo que nosotros decimos, lo que comentamos con Julia Toro, les gustaría saberlo, pero a lo mejor quizás un día se lo contamos. Me estabas contando que al estar todo hecho encima, al haber echado escombros al mar, haber hecho como una isla artificial, sí. Todo lo que salía hacia arriba era nocivo. Sí, y encima plantas de 5 continentes que no sabías cómo entre ellas se iban a llevar, porque puede ser que no se llevaran bien. Sí. Bueno, pues al final lo que hicimos fue una buena impermeabilización, que se puede hacer, y entonces ¿cómo, contestando a tu pregunta, cómo pueden convivir plantas de 5 continentes? Porque el sexto, que era la Antártida, la simbolizamos con una fuente, ¿no? Pero plantamos 5 continentes, pues con mezclas de tierra diferentes. Por ejemplo, cuando hicimos Europa, que había plantados olivos, por ejemplo, romeros, rosales, la tierra estaba mezclada con arena.
Cuando nos fuimos a Asia había mucha más materia orgánica. O sea, cada continente tenía además su ubicación, es decir, que había unas partes que eran más soleadas que las otras, entonces las elegimos en función del continente. Y ha funcionado. Ahora mismo, a mí me han mandado fotos ahora que ya lleva el jardín plantado 10 años. Y es espectacular, los olivos tienen un porte grande, elegimos una variedad española y 2 italianas, los romeros, todo ha evolucionado de forma positiva, sombreado, y nosotros introdujimos 130 variedades de 5 continentes, entre arbustivas, herbáceas y árboles y palmeras, y funcionó, la verdad es que funcionó. Yo estoy dándole vueltas a la cabeza porque desde el principio que apostamos tanto quizás por materiales dentro de nuestras casas, por tener ropa, por hacernos tratamientos, por cosas, no apostamos por tener algo sólido y algo que nos aporta mucho más beneficios y mucha más belleza para nuestra salud y nuestra vida que otros materiales, en poner un jardín, un balcón, un patio, aunque sea pequeño. En muchas ocasiones me dices, algo pequeño se puede convertir en algo muy grande. Pues mira, yo vengo de los patios de Córdoba, estuve el miércoles y me maravilló el esfuerzo ciudadano, la ilusión que pone la población en engalanar sus patios. Entonces yo propondría aquí en Marbella, que tenemos tan buen clima, pues también un concurso para que la gente tuviera un balcón florido y además con especies autóctonas que fueran a traer la biodiversidad. ¿Por qué no? Vamos a intentar promover algo así. Yo creo que cuando hay una iniciativa divertida, pues la gente se apunta. Hay personas que tienen unos balcones magníficos, unos patios magníficos, y a veces no abren la puerta de su casa para que no le hagan mal de ojo. Sobre todo por estas cosas que suceden aquí en Marbella. ¿Cómo se puede embellecer y humanizar una fábrica? Y con esto vamos a terminar en este magnífico documental, porque estamos paseando con Rosa Ceño por el mundo y más concretamente por Haití, un lugar de destino que vamos a poner en nuestras listas de viaje. Bueno, pues otro reto también en Puerto Príncipe. Me llamó el director de una planta de hormigón y me dijo: Rosa, hay que humanizar la fábrica, porque la gente está deprimida, los trabajadores vienen cabizbajos, se van pronto. A una fábrica de hormigón, imagínate qué tristeza. Y además me pidió casi un milagro, ¿no? Al final lo que hicimos fue, lo primero, lo más rápido, digo, el edificio que es de cemento y que tiene color cemento, porque era un gris oscuro, vamos a pintarlo de amarillo, vamos a empezar a poner color amarillo. Y luego vamos a envolver cada una de las fases de producción con verde. Y eso es lo que hicimos. Había una tolva donde se echaba todo el material triturado para su mezcla. Lo envolvimos literalmente con palmeras de todo tipo. Luego, todos los edificios de las oficinas se construyeron jardineras pegadas a las fachadas para que también palmeras, planta tropical, hibiscus, y así fuimos área por área de la fábrica enriqueciendo tanto el aspecto como su uso, porque los trabajadores, que eso es lo más bonito de cualquier proyecto, ¿quién lo disfruta? Se acercaban y decían: señora, nos ha cambiado la vida, yo ahora estoy orgulloso de venir a trabajar aquí. Y me pasaba a diario cuando estaba ahí trabajando, porque no es lo mismo tener una biomasa que esté absorbiendo no solo el CO2, sino que además todas esas partículas que volaban por el aire, pues ahora se quedaban como enganchadas en las hojas de los árboles y de las palmeras, y se notó muchísimo tanto en la salud de los trabajadores como en la calidad de vida de todos los que se acercaban a la fábrica. Y entonces, bueno, pues esa es la maravilla, ¿no?, de esta profesión, poder cambiarle la vida a las personas. Como nosotros ya estamos cambiando hoy a la gente que pasea por el paseo marítimo, a lo mejor sola o con alguien, pero de momento se encuentra con el equipo de 7TV, piensa: Rosa Ceño es una influencer, Rosa Ceño es una personalidad, y lo es una influencer, y tenemos mucha suerte de tenerte entre nosotros y que hayas decidido convivir con nosotros aquí en Marbella para aportarnos todo aquello que sabes y esa lucha incansable que tienes desde el principio por cambiar las cosas desde el lado pacífico, armonioso
y natural. Sí, hay que hacer las cosas desde el bien, ¿no? Desde la alegría, desde el optimismo y la positividad. Yo no conozco otra vía y espero que poco a poco vaya dando sus frutos en la ciudad. Tenemos el jardín de los sentidos. Así es. Yo espero que haya mucho más para que no estemos todo el día... No, se acabó. Tenemos que poner nuestros ojos en la naturaleza y rodearnos de grandes profesionales como Rosa Ceño, Jingo Landscape, donde nosotros podemos entrar en las redes sociales y ver sus maravillosos trabajos, de los cuales a lo largo de todos estos documentales les pondremos en antecedentes. Hoy has querido ir al pasado, sí, a tu Haití, sí, precioso y preciado, y compartir con nosotros y viajar desde la comodidad a ese país maravilloso a través de la naturaleza. Gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias. En Prensa Inexistente nos gusta figurar. Lo natural y genuino. Lo extravagante y original. Cuenta con nosotros para ser los más glamurosos. Si voy a visitarte es porque me gusta tu estilo.